Segundo segmento de costumbres rurales. Continuamos en el marco de la primera jornada de municipios sustentables y su relación con el sector agropecuario desarrollada en Manfredi, con el objetivo de aunar acciones frente al problema que representa el cambio climático, ante el cual la población en general se muestra indiferente, y por ello es necesario informar y concientizar. Argentina incrementó en los últimos 5 años medio grado centígrado su temperatura global, una cifra que puede parecer menor, pero trajo ya consecuencias como las inundaciones del centro del país o la sequía extrema en otras regiones. De continuar en la misma senda, sin promover cambio alguno hacia 2030 o 2050, la temperatura global podría superar los 2 grados centígrados, con resultados que los científicos aseguran pueden ser catastróficos. Frente a esto, todos tenemos responsabilidades. Se pueden hacer tanto a nivel de una empresa de una escala relativamente grande y se pueden hacer a nivel de una familia, un hogar. Ya el hecho de tener, por ejemplo, un calefón solar está aportando, por poco que sea, algo a ese objetivo. Ahora, como bien decían acá, tiene que saber por qué poner el calefón solar y cuál es el objetivo de instalar un calefón solar. Básicamente es un problema cultural y si se quiere, de conocimiento, ¿sí? De conocimiento de la realidad, de la problemática y el compromiso que se debe tener con nuestras generaciones futuras. Estamos hablando de la sustentabilidad del sistema, no solamente productivo, sino del territorio. La comunidad internacional muestra evidencias del avance del cambio climático que son graves, digamos, como la desertificación de los océanos o el aumento no solamente de la temperatura, sino la modificación de los recursos naturales en general, lo que llaman el cambio global. Estamos todavía a tiempo, es lo que dicen todos, hasta los escenarios muestran que hasta 2020 estamos a tiempo para bajar la cantidad de carbono que emitimos a la atmósfera. Se requieren 2 cambios fundamentales. Uno es cultural, de la población en general, en su modelo de vida y la forma de consumo de los recursos. El otro debe darse inexorablemente a nivel gubernamental, cambiando la matriz de algunos servicios básicos donde se producen altos niveles de emisiones. Dejar de comprar cosas, por ejemplo, porque son más baratas porque vengan de China, por decirte así, donde tenés emisiones de carbono desde que se producen en China, se transporta hasta que llega hasta tu casa porque lo compraste vía web. Estos hábitos de consumo, por consumir, digamos, lo tenemos incorporado culturalmente y va a ser difícil que volvamos a una economía más bien basada en las relaciones humanas o en que la economía no se mueva por el consumo en sí mismo, sino que ya se transforme en otro tipo de sistema de desarrollo que no estamos todavía preparados para poder aspirar. Y hoy estamos en una encrucijada donde se tienen que tomar medidas de transformación radicales y que son los principales responsables, tienen que ser los gobernantes en asumir este rol. Nosotros podemos cambiar la bombilla de bajo consumo, podemos hacer reciclado, podemos evitar el vertido de efluentes, pero quien tiene que cambiar la matriz productiva, la matriz energética de un país, tienen que ser los gobiernos, por ejemplo, que son los que más emiten en ese sentido en cuanto a dióxido de carbono a la atmósfera. Los productores agropecuarios deben aportar igualmente, intensificando las prácticas que aseguren la conservación del suelo, como la correcta rotación de cultivos o el uso eficiente de los fertilizantes, y situando las distintas producciones de manera estratégica, estudiando las potencialidades y recursos de cada zona. Establecer círculos virtuosos con su correspondiente agregado de valor, donde haya industrias que creen fuentes de trabajo, procesando la materia prima que se da naturalmente en forma regional y hasta generando la energía necesaria a partir de biomasa o efluentes derivados. En cada municipio hay que hacer un plan estratégico a 20 años de desarrollo, y que ese desarrollo regional debe ser ordenado y que la sustentabilidad es ambiental, pero también es económica y social,
y que la implicancia cuando hablo del intendente es porque en determinado momento, por 4 años, por haber ganado democráticamente, va a ser el representante. Pero mirando a 20 años es una política de Estado municipal mirando al desarrollo del territorio, un desarrollo sustentable. Y bueno, de eso se trata. Entonces tiene que haber una mesa de gestión permanente, de un equipo de personas en cada una de las localidades, trabajando junto con el intendente de turno, mirando a que ese proceso se cumpla, independientemente del color político que le toque enfrentar la democracia. Argentina se encuentra en la posición número 23 de los países emisores de gases de efecto invernadero, con un 0,9%. Porcentaje que parece bajo frente a otros que superan el 20%. Pero si lo asociamos a la cantidad de habitantes y lo medimos per cápita, estamos comparando naciones con cientos o miles de millones de pobladores frente a los solo 40 de nuestro país. Claro, tenemos 51 millones de cabezas de ganado, una de las fuentes de mayor emisión, y casi ningún intendente ha pensado que debe trabajar en el sistema productivo predominante en su zona. Cierto que, aunque son los menos, hay algunos ejemplos. Lo que diferencia a Rafaela del resto en este momento es haberlo visto antes. Y además de verlo, pudo sostener en el tiempo las políticas que implementó en aquel momento, y eso es lo que hace que hoy se diferencie un poquitito del resto, ¿no? Lo que se vio en su momento fue la gran problemática que había, sobre todo con los residuos, la disposición de los residuos. Como tantas ciudades del país, Rafaela tenía un basural a cielo abierto, que obviamente no es una gestión adecuada de los residuos. Entonces, como primer objetivo fue eliminar, erradicar ese basural a cielo abierto, y para eso había que crear un relleno sanitario. Se creó el relleno sanitario, se creó una planta de recupero, y en paralelo a eso, que creo que también es un punto importante que se llevó adelante, fue la creación de políticas fuertes de separación de residuos en origen, que no se abandonó en estos 12-15 años. Hoy Rafaela ya sube un escalón, enfocando hacia la valoración de esos recursos recuperados mediante la transformación, articulando la logística que posibilite a emprendedores crear una estructura de transformación de lo que en algún momento fueron desechos. Lo que hizo el municipio fue decir, bueno, yo dispongo de este terreno para que se instalen empresas que valoricen residuos. ¿Qué residuos quiero valorizar yo como municipio? El aceite vegetal, los envases plásticos, los residuos orgánicos, el aceite mineral, los neumáticos. Listo, el municipio sectorizó eso y después recibió propuestas del sector privado para poder ejecutar. Y de todas las propuestas recibidas se eligió la más conveniente en viabilidad técnica, económica, y demás. Crear programas de concientización es fácil, pero después implementarlos y mantenerlos en el tiempo es lo que cuesta, y es la falla de muchos municipios que lanzan estos programas. Rafaela, desde que arrancó con los planes de concientización hace 12, 15 años, tiene un grupo de 5, 6, 10 personas recorriendo las calles de la ciudad, recorriendo los barrios más conflictivos, llevando información a la gente. En promedio a nivel ciudad, un 75 y a un 80% separan los residuos. Un municipio no gana con la gestión de los residuos, pero es una responsabilidad del municipio gestionarlos adecuadamente. Entonces, que parte de los fondos que el municipio percibe se destine a la gestión de los residuos es lo que tiene que ser. En nuestra próxima emisión vamos a continuar con este tema. Ahora es tiempo de compartir una pausa en Costumbres Rurales, y al regreso nos situamos en Rosario para el Salón de Repuestos de Metalfor.